Gracias, Maricielo, por el pase. Y así es, como bien lo mencionas, muchos especialistas ven muy de cerca ya la llegada de una tercera ola de COVID-19. Hace una semana, el ministro de Educación, Juan Cadillo, anunció que 16 colegios de Lima retomarán a clases semipresenciales este 15 de septiembre. La idea de este plan piloto es que los alumnos puedan asistir a las clases solo 2 días a la semana y por un espacio máximo de 4 horas. Para ello me encuentro con el especialista Juan Lo, quien tiene una maestría en docencia y en gestión educativa. Gracias por estar aquí, profesor Juan Lo, en primera línea. Bienvenido. Muchas gracias, Alexandra. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Empezamos con la entrevista. ¿Cree que los colegios privados se encuentren preparados para retomar las clases semipresenciales la semana que viene? Bueno, eso va a depender también de la zona, ¿no? Porque si es un colegio de la zona, por ejemplo, Miraflores, Surco, tal vez ellos sí, porque tienen los recursos económicos, ¿no? Pero de repente un colegio privado que está en el cono norte o en el cono sur, que a veces son colegios pequeños, que tienen un máximo, ¿cuánto? 100 alumnos de repente. Entonces, para ellos sería un poco difícil y también ha habido el problema de que alumnos se han trasladado a colegios estatales. Entonces, sería un poco, digamos, difícil entender que ellos puedan asumir una responsabilidad. Claro, lo podrán hacer, pero con los pocos recursos que tienen. Un buen punto el que ha tocado usted, profesor, y teniendo en cuenta que es una semipresencialidad y que no todos los alumnos irían a las aulas por estas condiciones que también usted ya mencionó, entonces, ¿cree que los alumnos que se queden en casa perderían sus clases o se les seguirían dando clases aún de manera remota, en este caso de manera virtual? ¿Cuál cree que sería la desventaja para esos alumnos que no vayan a las clases semipresenciales? No sé si sea una ventaja o desventaja, ya que de repente los que sí irían a la semipresencialidad serían aquellos alumnos de repente que no tienen una computadora o no tienen una laptop o un buen celular, ¿no? Entonces yo creo que ellos sí irían a una semipresencialidad porque no tienen de repente esos aparatos tecnológicos que les pueden ayudar a hacer una buena clase virtual. En cambio, los alumnos que sí tienen una buena computadora o una laptop, que los padres de repente tengan unos recursos económicos adecuados para ellos, entonces ellos preferirían más bien estar con sus clases virtuales, ¿no? Y yo preguntando a mis alumnos, justamente le comentaba eso, ¿no? No, profesor, yo prefiero estar en virtual por ahora, ¿no? Muy bien, profesor, también ese punto importante, ¿no? Entonces el profesor tendría que dividirse entre los alumnos que asistan de manera presencial y los alumnos que se encuentren en casa. ¿Cómo? Sería como un doble trabajo para ustedes, los docentes. ¿Cree que se les tendría que subir el sueldo a ustedes? En cierta manera, sí, ¿no? Ahora, dependiendo también cómo se estructure, porque si van a ser por días, supongamos, ¿no? A ver, lunes, miércoles y viernes, semipresencial. El tema, por ejemplo, de números primos en aritmética, para los que van al colegio. Ya, ese mismo tema sería por los alumnos que estén en virtual, pero sería los martes, jueves y sábado. Pero eso, como le digo, sería dependiendo cómo el director pueda organizar ello para que el profesor tampoco trabaje doble. Porque si voy a repetir la clase, ¿no? Durante la semana para un grupo presencial y otro virtual, entonces deberíamos ver, porque tendría que extenderse un día más, o sea, un día sábado. Y normalmente los profesores trabajamos de lunes a viernes. Entonces tendría que ser un sueldo adicional o algo adicional, claro, para el profesor. Pues estaría trabajando un día más prácticamente. Interesante, profesor. ¿Qué tipo de protocolos se deben seguir en los colegios para recibir a los alumnos en las aulas, en este caso de manera semipresencial? Bueno, tener los implementos básicos, ¿no? Jabón, que los baños estén realmente bien preparados para ello, ¿no? Tengan de repente, si es posible, cisternas, ¿no? Porque recuerden que a veces por estos cortes de agua, de repente el alumno va el día lunes y se da para el corte ese día. ¿Cómo se lavan los alumnos la mano? Entonces tendría que tener como esos cisternas en la parte de arriba, no me acuerdo cómo se llama, para que pueda tener agua
digamos, en ese momento para suplantar, ¿no? Aquello que no va a poder por sedaparse, ¿no? Justo ahora también que la higiene es lo más importante también para combatir el coronavirus en este caso. Profesor, para este tipo de protocolos que usted mencionó, ¿cuántos colegios privados en Lima cree que cuentan con el presupuesto para hacerlo? Si bien es cierto, no es lo mismo un colegio de Lima Norte que un colegio de Miraflores, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que es la diferencia entre estos dos sectores? Bueno, la diferencia sería más que todo las familias pudientes que pueden pagar un colegio caro, ¿no? Sabemos que hay colegios Miraflores que las pensiones son en dólares, ¿no? Entonces creo que el colegio ahí tendría bastantes recursos para poder implementar bastantes protocolos de bioseguridad. Pero hablando de eso, también tenemos en Cono Norte colegios como Pitágoras o Trilce, que ellos también, a pesar que están en los conos nortes, también tienen recursos económicos para poder de repente regresar a una semipresencialidad. Entonces, en esa parte también nos olvidamos de ellos, ¿no? Porque a pesar que están en los conos nortes, son colegios pero universitarios que sí tienen también los recursos económicos para de repente regresar a una clase semipresencial. Ujú. Profesor, ¿usted entonces sí está de acuerdo que vuelvan las clases semipresenciales? ¿También usted cree que al volver en estos colegios semipresenciales aumenten los contagios de coronavirus? ¿Qué opina? No estoy de acuerdo porque creo que hasta ahorita hay muchas personas que todavía no se están vacunando. Entonces, si vamos a tener una población adulta, joven, de repente que va en los micros, y que a veces, como vemos en las noticias, no cumple con los protocolos mínimos de ponerse la mascarilla correctamente, entonces, si cuando antes de la pandemia los buses metropolitanos, los buses de transporte público iban llenos, los alumnos iban apretados, eh, y va a haber, obviamente, cierta cantidad de buses que va a estar limitado, personas paradas de repente, otras que no respetan los protocolos. Entonces puede ser que en ese lapso haya más contagio, ¿no? Se puede dar, se puede dar. Bien, profesor, si en caso se logre con éxito este plan piloto que propone el gobierno y las clases semipresenciales o presenciales regresen para todos los colegios de Lima, ¿cree que subirían las pensiones en estos colegios privados? Yo creo que no, porque como estamos todavía en una recesión económica, porque hay padres que han perdido sus trabajos, otros de repente están de manera informal, subir la pensión no creo que los colegios lo hagan en realidad. Los colegios privados no creo que lo hagan. Van a de repente esperar que todo se nivele de repente, que pase todo esto de la pandemia. No sé si durará un año más, viendo las cosas como van. No solo acá en Perú, sino estamos hablando a nivel mundial cómo van las cosas. No creo en sí que nos recuperemos todavía hasta el 2022. Yo creo que recién a principios de 2023, creo yo que pues, recién nos estaríamos recuperando económicamente a nivel mundial. Eso es lo que yo veo, en mi opinión, ¿no? Gracias, profesor. Profesor, antes, ¿qué mensaje le daría a sus alumnos que lo estén viendo? Bueno, el mensaje sería que se sigan cuidando, ¿no? Y que no se olviden estudiar, que es importante. Y a los de mi promoción, porque soy tutor de una promoción de quinto de secundaria, será mi primera promoción virtual, ¿no? Claro que nunca esperaba una promoción virtual, pero bueno, desearle lo mejor a mis alumnos y que sigan esforzándose para alcanzar sus objetivos y sus propios sueños, ¿no? Muchas gracias, profesor Juanlo, por brindarnos su opinión sobre este tema delicado y que lo que muchos padres de familia tienen varias dudas de si mandar o no a sus hijos al colegio y si, bueno, en este caso las pensiones subirían o no, entre otras dudas. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. No. Regresamos contigo, Maricielo, a estudio.